Por favor, hermano. Muy bien, vamos a entrar ya en materia, hermano, porque los cultos los hemos acortado un poquito para que usted aproveche más el internet y no gaste muchos datos. Hermano, vamos a buscar la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios. Vamos a buscar esta carta maravillosa, hermanos. Esta carta que nos invita, hermano, a aprender más de la palabra del Señor. Ya hemos dado la introducción de esta carta, si usted lo recuerda, hemos hablado ya de esta carta y, hermano, pues ahora queremos ya ir entrando en materia. No olvidemos, hermano, que el apóstol Pablo en el capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo número 3, él está dando una salutación, o sea, un saludo. Pero, hermano, primero habla de quién fue el escritor de la carta y hablábamos que fue el apóstol Pablo. Hablábamos también que fue en la ciudad de Éfeso que él escribe esta carta en su tercer viaje misionero. Y, hermano, recordamos que ahora el llamamiento que recibe el apóstol Pablo, que es ser apóstol, o sea, un enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios. O sea, el apóstol Pablo fue llamado para predicarle la palabra del Señor a los gentiles, pero también a los judíos. Y, hermano, ahora viene y en el versículo número 2, si usted lo recuerda, el apóstol Pablo llama a la iglesia y le recuerda dos verdades espirituales, dos verdades bíblicas. Primero, hermano, que hemos sido santificados por el Señor. Y esa es una santificación imputada por medio del sacrificio de Jesús. O sea, a través del sacrificio de Cristo y haber confiado y poner nuestra fe en el Señor, nosotros hemos sido declarados santos ante el Señor. Fuimos santificados, apartados para Dios. Pero, hermano, también existe otro tipo de santidad, y es la santidad, hermano, que usted y yo necesitamos hacer o esforzarnos por agradar a Dios, apartarnos para Dios. Porque ahora, hermano, el apóstol le dice a la iglesia: señores, a los que fueron santificados en Cristo Jesús, pero también hemos sido llamados a ser santos, o sea, a guardarnos para Dios. Recuerde, hermano, que la ciudad de Corinto era un puerto marítimo, existía un puerto marítimo, como también existía otro puerto cerca del puerto marítimo de Corinto. Existía el otro puerto que era el puerto de Cencrea, y estaban pues cerquísima, estaban estos dos puertos, y eso permitía pues que había mucho comercio, una ciudad cosmopolita, o sea, una ciudad donde llegaba gente de todas partes del mundo, y por lo tanto era una ciudad muy próspera. Pero a la vez de ser una ciudad muy próspera, era una ciudad altamente pecadora. Y es por eso que ahora el apóstol Pablo le dice a la iglesia: señores, ustedes ya fueron apartados para Dios, pero también ustedes necesitan esforzarse por agradar a Dios. Y eso es lo que esta semana pasada aprendimos, que hemos sido santificados y apartados para Dios por medio de Jesucristo, pero también que nosotros como iglesia de Cristo hoy en día necesitamos apartarnos para Dios, guardarnos para Dios, santificarnos para Dios, hermano, porque nadie puede ver a Dios, hermano. Nadie podrá entrar a la presencia del Señor sin santidad, dice. Nadie verá al Señor. Y esta noche yo quiero hablar acerca, hermano, quiero hablar un tema que lo he titulado enriquecidos en Cristo. Así se llama este mensaje, enriquecidos en Cristo. Así se llama. Más que un mensaje, es una enseñanza, hermano, que nos pues ayudará a comprender y a entender, hermano, que usted y yo ya fuimos enriquecidos en Cristo Jesús. Y no estoy hablando, hermano, de riquezas materiales, sino de la riqueza, la esencia de la riqueza de Jesús, hermano. A través, hermano, de ese sacrificio nosotros fuimos enriquecidos el día que pusimos nuestra fe en el Señor. Quiero preguntar, ¿cómo se llama el mensaje de esta noche, hermanos? Enriquecidos en Cristo. Vamos a ver ahí, tal vez usted puede poner un comentario ahí, enriquecidos en Cristo. Y estamos en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 4. Vamos a dar lectura entonces a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra, versículo 4: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros,
por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre bueno que estás en los cielos, en esta hora, bendito Dios, queremos agradecerte por el honor y el privilegio que tenemos de poder escudriñar tu palabra y aprender de ella. Mi Dios, enséñanos un evangelio práctico, vivible. Mi Dios, que sea discernible para cada uno de nosotros. Que tu palabra, Señor, pueda romper en nosotros esquemas, malos hábitos, malas actitudes. Padre, en el nombre de Jesús, que sea tu palabra transformando nuestra vida y nuestro corazón. Mi Dios, ayúdame a predicar tu palabra sin el ánimo de ofender a nadie, pero sabemos muchas veces que tu palabra, la verdad, muchas veces duele y ofende, pero sabemos que purifica el corazón. En el nombre de Jesús, te lo pongo todo en tus manos, mi Señor, y que nada nos distraiga. Amén y amén. Gloria a nuestro Dios. Muy bien, este mensaje se titula Enriquecidos en Cristo. Muy bien, hermano, quiero comenzar a desarrollar los versículos que hemos leído. Primeramente, Dios, podamos terminar los primeros 2 versículos que hemos leído, y yo le pido a Dios que nos ayude por el tiempo más que todo. Ya hemos hablado acerca de toda la introducción, la salutación, o sea, el saludo que el apóstol Pablo dirige a estos hermanos que están allá en Corinto. Recuerda, hermano, que esta ya es la segunda carta que el apóstol Pablo escribe, aunque nosotros la conocemos como la primera carta a los Corintios, pero en realidad es la segunda. Y dijimos que la segunda que nosotros tenemos acá en el canon bíblico, o sea, en la Biblia, hermano, en realidad es la cuarta. Pero, hermano, esta es la segunda carta. Recuerda, hermano, que el apóstol Pablo había visitado la ciudad de Corinto en su viaje misionero y había fundado esta iglesia ahí en Corinto. Pablo vio una tremenda oportunidad para predicar y expandir el evangelio en esta ciudad llamada Corinto. Y es en esta ciudad, hermano, donde el apóstol Pablo se queda 1 año y medio predicando la palabra, fortaleciendo, animando y formando a la iglesia de Cristo en esta ciudad. Pero luego él se tiene que ir. Ahora él les escribe esta carta saludándolos desde la ciudad de Éfeso, donde él se encuentra en su tercer viaje misionero. Y ahora, hermano, el apóstol Pablo le dice estas palabras a la iglesia. Ya les dijo que ellos han sido santificados, como también ya les dijo que ellos tienen que esforzarse por guardarse o santificarse para Dios. Pero ahora en el versículo 4 le dice el apóstol Pablo a la iglesia de Cristo. Vean lo que le dice a la iglesia. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Lo que Pablo está haciendo, hermano, es dar gracias a Dios por la iglesia de Corinto. Hermano, Pablo agradecía a Dios por esta iglesia. ¿Cómo agradecía a Dios? Es que mire, hermano, la Biblia dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Y eso me dice a mí que el apóstol Pablo siempre estaba orando al Señor por estos hermanos de la iglesia de Corinto. Y es que yo creo, hermano, que recuerde que Pablo se toma el tiempo. Lo conocemos por las evidencias bíblicas que hay, que Pablo por lo menos escribió 4 cartas a esta iglesia. Y eso nos habla del cuidado, de la dedicación, del amor que Pablo le tenía a esta iglesia en específico.
Y eso me habla a mí de un corazón pastoral, me habla de un corazón que estaba pendiente de los hermanos de la iglesia. Y es que, mire, hermano, yo creo que como pastores nosotros debemos de dar gracias a Dios por la iglesia o las iglesias que el Señor nos permite pastorear. Y es importante, hermano, que los pastores estemos velando siempre. Es más, la Biblia dice, amen a sus pastores, obedezcan a sus pastores, porque son los que velan por ustedes, velan por sus almas. ¿Por qué, hermano? Porque se lo digo de todo corazón, hermano. Los pastores siempre estamos orando por ustedes, porque la intención de nosotros los pastores es que la iglesia del Señor se fortalezca, que la iglesia del Señor se multiplique, que la iglesia de Cristo, hermano, más que un número, más que ver la iglesia como una empresa, porque la iglesia, hermano, nunca debe de ser vista como una empresa. La iglesia de Cristo es el organismo vivo de Dios. La iglesia de Cristo es usted y soy yo, esos que el Señor amó desde antes de la fundación del mundo. Por eso, hermano, óigame bien, nosotros los pastores no podemos ver a la iglesia como un número, no podemos ver la iglesia, hermano, como una empresa, porque no es una empresa, es la iglesia, es el cuerpo de Cristo, y a esa iglesia nosotros nos debemos, a esa iglesia de Cristo nosotros amamos, y no solamente la amamos, sino que también intercedemos por cada uno de ustedes. Por eso, hermano, es que existe también la oración matutina, porque en la oración matutina buscamos la presencia del Señor y salimos a recoger el maná que viene del cielo, salimos a iluminarnos con el lucero de la mañana, salimos, hermano, a buscar el rostro del Señor para ver su poder y su gloria, pero venimos también a la presencia del Señor cada mañana para interceder por cada uno de ustedes. Yo hablaba con una hermana un día de estos y me decía, pastor, es lindo saber que me desperté por la mañana y alguien por ahí estaba también conectado con su culto, con la oración de la mañana, y es maravilloso saber de que usted estaba orando por nosotros, me dice. Es que para eso estamos, hermano, para orar por ustedes, para interceder por ustedes. Y es que Pablo velaba por las almas, Pablo velaba por los hermanos. Pablo, hermano, ahora agradece a nuestro Dios por la iglesia de Corinto. Y es interesante, hermano, saber, es interesante, le digo por qué. Porque Pablo, ¿cómo es posible, hermano, que Pablo agradezca a Dios por esta iglesia si es una iglesia problemática? Y usted me va a decir, igualita Altaverosana. Y entonces, ¿por qué era una iglesia problemática? Oiga bien, hermano, era una iglesia problemática porque en esta iglesia habían divisiones, hermano. Número uno, más adelante lo vamos a ver, uno decía, es que yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Cristo. Y habían divisiones en la iglesia. No solamente habían divisiones, sino que habían problemas morales, sexuales. Incluso, hermanos, si usted revisa el capítulo 5, hay un problema de inmoralidad sexual, hay un problema de incesto, donde un tipo se metió con su madrastra, hermano de la iglesia. Vemos más adelante en la carta a los Corintios, hermano, que hay inmoralidad, y por eso, hermano, más adelante habla el Señor por medio del apóstol que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo y que nosotros debemos de guardarnos y santificarnos para Dios. Pero si usted mira el capítulo 6, habla de litigios delante de los incrédulos. O sea, hermano, habían litigios, habían problemas entre los hermanos, a tal punto que muchos hermanos estaban peleando casos legales con los mismos hermanos en Cristo. Hermano, era una iglesia problemática. Divisiones, problemas morales,
Problemas entre los mismos hermanos en Cristo. Hermano, era una iglesia problemática. Y usted me va a decir, ay, pastor, igualito a nosotros. Entonces, hermano, es que mire, hermano, yo creo que es así firmemente, que en todas las iglesias hay problemas. En todas las iglesias. Yo creo, hermano, que no hay ni una sola iglesia donde no hayan problemas. Yo lo creo firmemente. ¿Y sabe por qué, hermano? Lo asevero, lo afirmo. Y es por eso, hermano, que usted no debe de renunciar a su iglesia. No debe de renunciar a su ministerio. No debe de renunciar, hermano, al lugar donde Dios lo ha establecido. ¿Y sabe por qué? Porque si tú te vas de la iglesia, porque en la iglesia hay problemas, entonces cuando te vayas para la otra iglesia, vas a encontrar los mismos problemas y te vas a querer ir para otra iglesia y vas a encontrar en otra iglesia otros problemas. Al fin y al cabo que vas a andar, hermano, como que sos veleta. Vas a andar, hermano, de casa en casa, de zaguán en zaguán, y nunca vas a tener identidad, nunca vas a tener, hermano, un sentido de propiedad. Por eso es que a mí me encanta cuando la gente dice, pastores, que esa es mi iglesia. Pero ¿cómo es posible que Pablo ore por esta iglesia si es una iglesia problemática? Como todas, hermano, como muchas iglesias, en todas las iglesias. ¿Y por qué yo le asevero que en todas las iglesias hay problemas? Porque la iglesia está compuesta por pecadores arrepentidos. ¿Cuántos pecadores hay? ¿Cuántos pecadores hay aquí? Ricardo, ¿por qué no levantas la mano, Ricardo? Mira que hasta la aureola te veo ya ahí. Mira, te están saliendo las alitas, mira. Pero es que, mira, hermano, en la iglesia siempre van a haber dificultades, van a haber problemas. Porque están compuestas por pecadores. Por eso, hermano, es que el Señor nos pide que nos guardemos, nos santifiquemos y que caminemos en espíritu, que caminemos en el espíritu y no caminemos en la carne. Por eso, hermano, es tan importante la oración en nuestra vida. Por eso es importante la lectura de la palabra, porque la palabra transforma. Por eso es importante, hermano, que nosotros nos acerquemos a la presencia del Señor, porque entre más tiempo estamos con Dios, menos le damos paso a la carne. ¿Sabe, hermano? Uno de los éxitos que esta iglesia tiene es que es una iglesia que ora cada mañana. Y la oración arresta un montón de problemas, hermano. Y cuando nosotros hemos bajado la guardia en la oración, comienzan a alborotarse los problemas. Y digo yo, no. Vamos a meternos nuevamente en oración, porque los hermanos están un poquito chuletudos, digo yo. Entonces solamente la oración puede cambiar las cosas. Y entonces Pablo velaba por esta iglesia, como los pastores debemos de velar por esta iglesia. Y Pablo le dice a los hermanos, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Pablo ahora habla que agradece a Dios por esta iglesia, pero ahora viene y le dice a los hermanos de Corinto que da gracias a Dios por la gracia que les fue dada en Cristo. O sea, que fue a Dios quien le plació establecer esa obra en ese lugar. Por eso se llama gracia, porque si fuera por nuestras obras, si fuera por nuestras acciones, si fuera por lo que nosotros podemos hacer, entonces, hermano, es por demás. Además, la Biblia dice que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Como fue al Señor quien le plació establecer esta iglesia, el Tábero Sana, no es un capricho humano. Es algo que viene de Dios. Y por eso yo le agradezco, hermano, al Señor por esta iglesia, por todos los osaneros, vaya. Por aquellos hermanos que son complicados, por aquellos hermanos que son buena onda, otros que son mala onda, por aquellos hermanos que se dejan amar, otros que no se dejan amar,
por aquellos hermanos que se dejan pastorear y otros que son medio rebeldes, porque de todo hay en la viña del Señor. Y yo sé, hermano, que más de alguna de mis ovejitas rebeldes ha de estar conectado hoy al culto. Yo no sé cuántos dicen amén. Pero hermano, yo agradezco a Dios por todo, porque esta obra no se estableció por un capricho humano, sino fue por la gracia y por la voluntad de Dios, como lo fue la iglesia que está en Corinto. Sí, sé que hay pecadores en esa iglesia, gente problemática, gente complicada, gente, hermano, inmoral, gente peleonera, pleitista, pero hermano, aún en medio de todo ese revoltijo de problemas, es la gracia de Dios manifestándose en medio de una ciudad pecadora, idólatra, inmoral. Y es ahí, hermano, donde la gracia se manifiesta, porque donde menos usted piensa, donde menos usted cree que Dios puede hacer algo, Dios va a hacer algo. Por eso, hermano, es que mucha gente se sorprende que cuando andábamos caminando en nuestros delitos y pecados, mucha gente se sorprende el cambio que el Señor ha hecho en muchos de nosotros. Y estamos todavía en transformación, estamos todavía, hermano, siendo cambiados, siendo transformados a la imagen cada día más, a la imagen de su Hijo Jesús. Pero hermano, con el paso del tiempo nos vamos viendo que van a haber problemas, pero ha sido la gracia de Dios quien ha bendecido a esta obra, como también ha bendecido a esta iglesia. Entonces vemos que Pablo les dice: señores, yo doy gracias a Dios, oro por ustedes y le agradezco a Dios que fue Dios por su voluntad y por su gracia que esta iglesia se establece. Versículo 5, ayúdeme a leer. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Hablábamos, hermanos, sobre que en toda iglesia hay problemas, porque está compuesta por pecadores. Y es por eso, hermano, que usted nunca va a encontrar una iglesia perfecta. Y el día que la encuentre, de verdad se lo digo de todo corazón, hermano, el día que encuentre esa iglesia perfecta, no vaya, porque la va a arruinar. Pero ahora viene el Señor y dice: porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos. Hermano, hemos sido enriquecidos en Cristo Jesús. Diga conmigo, ahí donde usted está, dígalo ahí, para aquellos que están diciendo toda la vida: ay, es que a mí nadie me quiere, todos me odian, y ya se sabe lo demás. Para todos aquellos que dicen: ay, es que yo soy pobre, es que yo no tengo nada, es que a mí Dios no me ha regalado nada. Hermano, el problema es que nuestra mirada, nuestra vista está en las cosas de este mundo. Pero si nosotros vemos ahora desde la perspectiva bíblica, desde la mirada espiritual, hermano, usted y yo hemos sido enriquecidos en Cristo. Y esa palabrita "en" significa posición. O sea, si estamos nosotros en Cristo, si hemos recibido a Cristo, hemos hecho de Cristo nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces usted ha sido enriquecido. Diga conmigo: yo... No, pero de plano, hermano, es que me va a ver mi mamá. Ay, Dios guarde, hermano. Yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios a todo aquel que cree. Diga conmigo: yo... Ey, ¿qué pasó? ¿Y ustedes qué onda? A ver. Yo he sido enriquecido en Cristo Jesús. O sea, hermano, que usted y yo somos unas personas ricas, porque fuimos enriquecidos en Cristo. Ahora la pregunta es, hermano, la pregunta es: ¿cuáles son esas riquezas que nos han dado?
¿Cuáles son esas riquezas que hemos recibido? ¿Y sabe cuál es el problema de nosotros, hermanos? Porque muchas veces nos quejamos, es que yo, pobrecito, es que yo, a mí el Señor a lo mejor no me quiere. ¿Cómo no te va a amar? ¿Cómo no te va a querer si dio su vida en la cruz del Calvario por usted y por mí? Pero ¿cuáles son esas riquezas? Bueno, son muchas las riquezas que el Señor nos ha dado. Y le voy a mencionar un par de riquezas nada más. Número uno, su bondad. Dios ha sido bueno con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Señor murió por nosotros en la cruz. ¿Cuál es la primera riqueza? Vamos a ver. La bondad de Dios. Diga conmigo, yo soy rico en bondad de Dios. La bondad de Dios me ha enriquecido. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero a mí la bondad de Dios me ha enriquecido. He sido enriquecido con su bondad. Número dos, la segunda riqueza que el Señor nos ha dado. No es que sea ese orden. Yo le voy a decir algunas, hermano, pueden que hayan más. Por el tiempo solo le voy a decir un par. Pero la primera es la bondad. La segunda es la paciencia. La tercera, la misericordia. La cuarta, la gracia de Dios. Y quiero que retroceda un poquito en la Biblia. Váyase a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo número 2, versículo 4. Romanos 2, 4. Dice la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 4 dice: oh, menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Miren lo que está diciendo: oh, menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Sus riquezas son la bondad. Dios ha sido bueno contigo, conmigo. Nos ha bendecido con su paciencia. Y nos ha dado también a nosotros paciencia. Porque cuánto el Señor nos esperó, hermanos, para que viniésemos a Él. Cuántos destrozos hicimos nosotros en el mundo y el Señor nos esperó. Tercero, dijimos su misericordia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Hermano, Él no ha pagado como merecíamos nosotros. Y nos ha bendecido, nos ha enriquecido con su gracia. Y la gracia es el regalo inmerecido para el hombre, pero que Él, por su amor, por su misericordia, nos lo da. Efesios capítulo 1. Vaya a Efesios capítulo 1, versículo 7 dice lo siguiente. Efesios 1:7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Sabe, hermano, que la gracia del Señor nos ha enriquecido y que dentro de la gracia de nuestro Señor está la redención por su sangre? ¿Y sabe qué significa redención? Es que te compró de la esclavitud del mundo y te trajo a su reino. Te redimió, te compró, te sacó de la esclavitud del pecado y de la muerte y nos dio vida eterna. Por eso el verso 7 dice en Efesios 1:7: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Hemos sido enriquecidos, hermanos, con la gracia del Señor. Efesios capítulo 2, versículo 4 dice lo siguiente: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Las riquezas del Señor es su perdón.
La riqueza del Señor es su misericordia. La riqueza del Señor es su amor. Hermanos, Filipenses capítulo 4 versículo 19 dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, hemos sido enriquecidos a tal punto, hermano, que usted y yo hemos sido bendecidos. Es interesante, hermano, que el apóstol Pablo les diga: señores, ustedes han sido enriquecidos. Y han sido enriquecidos con cosas espirituales. Porque recordemos que esta iglesia, o por lo menos la ciudad, y diría yo que la iglesia también, era una ciudad que tenía dinero. Y a lo mejor ellos creían que su dinero era la verdadera riqueza. Hermano, si Dios te ha permitido a ti tener dinero, gloria a Dios. Y agradece a Dios por esas riquezas. Pero la mayor riqueza no son las cosas materiales, no son las cosas de este mundo. La mayor riqueza viene de parte de Dios. La mayor riqueza viene de Jesús. A través de su bondad, de su paciencia, misericordia, de su gracia, su amor, su perdón, su redención. Cuánta riqueza el Señor nos ha dado, hermanos. Que nadie daba nada por nosotros, pero Cristo con su sangre lo dio todo por usted y por mí, y nos enriqueció. Pero vamos a terminar el versículo 5. Porque fuisteis enriquecidos en Él, en Cristo. No hay riqueza si no es a través de Cristo. La riqueza viene a través de poner tu fe en el Señor. Esas riquezas son a través de Jesús. Pero fueron enriquecidos, dice también, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué significa esto? La palabra es el Evangelio. O sea, han sido enriquecidos con el Evangelio de Cristo. Pero cuando dice han sido enriquecidos en palabra, pero también han sido enriquecidos en toda ciencia. Ciencia, tradúzcase a conocimiento. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es: señores, ustedes han sido enriquecidos con toda la bendición que viene a través de Jesús, pero fueron enriquecidos en el conocimiento de la palabra, pero también fueron enriquecidos con la habilidad que tenían para comunicar el mensaje del Evangelio. Estos dones son un testimonio elocuente de Cristo en la vida de los corintios. Ellos fueron bendecidos con la palabra, pero también fueron bendecidos con toda ciencia, con todo conocimiento. Y lo que Pablo les está diciendo es: señores, ustedes han sido bendecidos con una de las mayores riquezas que pueden tener, el conocimiento de la palabra. Y han sido enriquecidos porque ustedes tienen la habilidad de poder compartir, transmitir el Evangelio de Jesús. Y es que es importante, hermanos, que no se nos olvide, iglesia, que es importante seguir compartiendo el Evangelio, seguir compartiendo el mensaje de Jesús. ¿Por qué cree, hermano, que uno le dice a usted que nada le cuesta y muchos no lo hacen? ¿Por qué cree que uno les dice: hermano, comparta el mensaje, comparta el link? Usted se mete a su pantalla, está frente al teléfono,
ahí abajito comienzan a aparecerle todo, arriba le aparece la pantallita, abajo le aparecen los comentarios, pero abajo dice comentar, y a un ladito, ya sea al lado izquierdo, le dice compartir. Solo le da like, solo le toca esa área, y ahí le pregunta a dónde quiere compartir. Algo tan sencillo como compartir el evangelio a través de las redes sociales. Muchos de nosotros no lo hacemos. Y esto, hermano, era la riqueza que esta iglesia tenía: el perdón de Dios, la bondad de Dios, la misericordia, la paciencia, el amor, la redención, el amor de Cristo. Y yo creo, hermano, que esta iglesia también ha sido enriquecida por Jesús. Usted ya es un rico en el Señor. Y no hablo de cosas materiales, hablo que hemos sido enriquecidos con el amor de Jesús, con la gracia de Cristo. Esa gracia que nos perdonó, que nos limpió, nos purificó y nos hizo hijos de Dios. Y si usted nunca ha sido enriquecido con la verdadera riqueza que usted puede poseer, por eso yo le invito esta noche, amigo que estás ahí, que recibas a Jesús, y que es por medio de Jesús que tú vas a recibir la riqueza de su perdón, de su misericordia, de su gracia. Dios quiere salvarte, Dios quiere hacerte su hijo. ¿Cuántos pobres caminan hoy por las calles? Y no es porque no tengan riquezas materiales, sino porque no tienen la mayor riqueza que el ser humano puede tener, que es la presencia de Jesús en nuestro corazón. ¿Cuántas personas caminan por allí? Es por eso, hermano, amigo que estás allí, que ha llegado la hora en que tú seas enriquecido. Por eso necesitas aceptar a Jesús en tu corazón. Yo voy a hacer una oración de fe. Y si tú no tienes a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración de fe, para que seas enriquecido con la verdadera riqueza de Jesús. Repite conmigo: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Ahora me arrepiento, soy pecador y te pido perdón. Escribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero, para que cuando yo muera pueda ir contigo a la gloria eterna. Quiero ser enriquecido con tu gracia. Quiero tener la mayor riqueza que todo ser humano debe de tener. Y ahora yo la recibo por fe en Jesús. Gracias por hacerme tu hijo. En Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. Gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados por voluntad de varón, sino de Dios. Por lo tanto, si tú recibiste a Jesús esta noche, felicidades, ahora eres un hijo o una hija de Dios.